Hoy, sin lugar a dudas, es un día especial para nuestro país. Hemos tenido que vivir durante el último año y medio una situación totalmente inesperada, como la ha vivido el mundo entero. Tuvimos que ver cambios bruscos en la interacción social. Muchas familias han perdido a sus seres queridos y me atrevo a decir que no hay una sola familia colombiana que no haya tenido un familiar o un conocido que haya sido afectado por el COVID-19. Es triste decirlo, esta pandemia irrumpió en el mundo en el momento menos esperado. Llegó sin la más ligera advertencia. Ha logrado estremecer la capacidad de respuesta de los sistemas de salud de las naciones más ricas del planeta. Ha logrado poner en jaque las propias consideraciones lógicas de la interacción económica. Afectó los precios de las materias primas, trajo consigo retrocesos en materia de empleo y en materia de pobreza. Alejó a muchos países del cumplimiento de muchos de los objetivos de desarrollo sostenible. Y lo que es aún más complejo, terminó afectando la cotidianidad del ser humano. Terminamos alejados de nuestros seres queridos, sobre todo de aquellos que representan en nuestras familias la tradición, la edad, pero sobre todo que representan la unidad de nuestros hogares. Aprendimos quizás a valorar mucho más que nunca el valor de un abrazo, el tener cerca a los abuelos, a los padres, el poder interactuar con alegría. Muchos tuvieron que despedir a sus seres queridos de la forma más impersonal jamás imaginada, sin poder cumplir el duelo, sin poder compartir en familia, sin poder tener un rato de sosiego. Y lo cierto es que esta pandemia irrumpió, truncando también muchos anhelos en el año 2020 y forzando a una reacción rápida, creativa y valiente, si se quiere. En Colombia, esta pandemia que terminó golpeándonos fuertemente en el mes de marzo, llegaba a un país que había cerrado el año 2019 con un crecimiento económico por encima del promedio mundial, del promedio regional, del promedio de la OCDE. Golpeó a nuestro país cuando habíamos alcanzado por primera vez desde la creación de la regla fiscal un superávit fiscal primario. Nos golpeó cuando habíamos logrado el menor déficit fiscal en prácticamente 7 años. Y cuando empezábamos un año 2020 con crecimientos en enero y febrero superiores al 4%. La llegada de esta pandemia, por supuesto, puso sobre todos nosotros un reto grande: tener que equilibrar la protección de la vida y de la salud con la protección del desarrollo económico y social. Esa misma consideración se vio en muchos países, pero lo cierto es que aparecieron muchas voces en aquel momento tratando de poner los dos conceptos como antagónicos. Y lo cierto es que si no tenemos buena salud, no tenemos desarrollo económico y social. Y si no tenemos desarrollo económico y social, no mejoraremos continuamente la salud. Ese dilema nunca existió. El reto que trajo esta pandemia era poder atender las vidas de millones de personas y al mismo tiempo proteger la vida de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, proteger la vida del empleo, proteger integralmente a la sociedad. Por eso, la manera en la que enfrentamos la pandemia no es una acción de un gobierno,
No es la acción de un presidente, es la acción de una nación entera. Y hoy me siento en el deber de agradecerle a todas las instituciones la manera en la que cuando la pandemia quería arrebatarnos con miedo lo que éramos como nación, salió a relucir lo más importante de la colombianidad: la resiliencia, la esperanza, la solidaridad y la capacidad siempre de poner nuestro tricolor por delante de cualquier diferencia. Vimos cómo el Congreso de la República tuvo que desarrollar un esquema virtual para cumplirle al país. Cómo las Cortes hicieron lo propio. Y vimos cómo el sector privado, en aquel momento, sin tener claridad sobre la más ligera posibilidad de vacunación, tomaba decisiones valientes también para unirse de la mano con el gobierno en la elaboración de protocolos de bioseguridad. Y durante el año 2020, no solamente logramos duplicar las unidades de cuidado intensivo, multiplicar como nunca lo hubiéramos imaginado la capacidad de tener laboratorios en los territorios, desarrollar sistemas de seguimiento, rastreo, aislamiento preventivo y ser capaces también de respaldar las medidas sanitarias con unas medidas sociales que también representan algo único para nuestra nación. En medio de la pandemia, en cuestión de semanas se creó el ingreso solidario, un programa que ha llegado a más de 3,5 millones de hogares y que permitió complementar las transferencias condicionadas con estas no condicionadas y atender la necesidad de muchísimos hogares que en la penumbra y en la incertidumbre galopante de la pandemia tuvieron también un refugio en sus ingresos. Pudimos ver también cómo en medio de la pandemia nacía por primera vez en la historia de Colombia un programa para subsidiar 40 o 50% del salario mínimo legal mensual para proteger el empleo formal de nuestro país. Vimos cómo nació el Fondo de Solidaridad Educativa, los giros extraordinarios y cómo logramos evitar que el estruendoso impacto de la pandemia no trajera repercusiones mayores en materia de pobreza y de empleo, sabiendo que sus consecuencias se notan y se sienten. Y entonces, si vimos la capacidad de responder de todos, hoy más que nunca tenemos que ser capaces de leer el reto que también trae el año 2021 y que ha traído, porque la pandemia no se ha ido. Pero sí tenemos luces de esperanza en el mundo y en nuestra sociedad. Vimos cómo se desarrollaron casi que de manera milagrosa vacunas en cuestión de meses, cuando la expectativa era de años. Y hoy, apreciados amigos, en nuestra nación ya hemos superado los 22 millones de colombianos vacunados. Y si eso lo hemos logrado en equipo, sin vencedores ni vencidos, y lo hemos logrado articulando gobierno nacional, departamentos, municipios, la red del sistema de salud, médicos, enfermeras, sector privado, y si todos hemos podido dar ese paso, la vacunación masiva tiene que ser un reto para nosotros de manera absolutamente clara. Pero al igual que avanzamos con la vacunación masiva, tenemos que partir de la base que Colombia necesita la reactivación segura, porque sin reactivación segura no cerramos brechas, pero necesitamos hoy definir una agenda social necesaria para la protección de millones de familias. Hemos logrado con el Congreso extender el PAEF
y lo tuvimos hasta hace pocas semanas, pero el PAEF se necesita. Y se necesita por lo menos hasta culminar el año 2021, con esa focalización sobre todo en las micros y pequeñas empresas, donde tenemos más del 80% del empleo de nuestro país. Tenemos también la posibilidad de haber ampliado el programa de ingreso solidario hasta finales de agosto, pero la pandemia no se ha ido. Y todavía no sabemos cuáles serán los retos que traerá para la humanidad las distintas variables. Y por lo tanto, debemos seguir manteniendo un esquema de protección de las familias más vulnerables y extender esa capacidad por lo menos hasta finales del año 2022. Necesitamos también que lo que se ha creado con el Fondo de Solidaridad Educativa hoy se convierta en la más grande conquista social para la juventud de nuestro país, y es la matrícula cero o la matrícula gratis en las universidades públicas y en las instituciones educativas técnicas y tecnológicas públicas para los estratos 1, 2 y 3, cubriendo cerca del 97% de la matrícula en esas instituciones. Ese solo hecho es la conquista social más grande para la juventud que haya tenido Colombia. Es la respuesta al anhelo de décadas, pero también es la respuesta al esfuerzo que hacen millones de colombianos y que han hecho a lo largo de sus vidas y que hacen hoy cientos de miles de padres de familia cuando tienen la ilusión de ver a sus hijos alcanzar un título técnico, tecnológico o profesional. Ese solo hecho de decir que lo creamos en medio de la pandemia y que se hace hoy política de Estado y que llegó para quedarse, tiene que ser un aliciente suficiente para decir que esa política social nos hace más colombianos que nunca. También, en medio de las dificultades, tenemos que reconocer que hay que hacer algo mucho más, quizás agresivo positivamente en lo social, por la generación de nuevos empleos. Hoy tenemos que ser conscientes y humildes en escuchar la voz de los jóvenes, porque realmente han sido los más afectados por esta pandemia. Más allá de quienes han perdido sus puestos de trabajo o no lo han conseguido, son muchos los jóvenes que llevan 2 o 3 semestres estudiando virtualmente, que no conocen sus compañeros de la universidad. Son muchos los que han tenido que mantenerse en la virtualidad, pero al mismo tiempo tener que lidiar con situaciones de violencia doméstica, con hogares que tienen algún aspecto de disfuncionalidad. O hay otros que sencillamente no han podido tener la interacción necesaria en una etapa tan especial de la vida. Pero hoy también estamos dando una respuesta social única, y es que no solamente estamos pensando en un primer empleo, sino en el empleo de los jóvenes, y donde gracias a este esfuerzo estamos dando un subsidio del 25% del salario mínimo legal mensual a esos jóvenes que se contratan entre 18 y 28 años, equivalente a pagar la seguridad social. Con ese esfuerzo estaremos generando cientos de miles de empleos, recuperando los niveles de desempleo juvenil prepandemia, pero dándole, con la continuidad de la política pública, la posibilidad de seguir llevando esa tendencia a que sea decreciente y que lleguemos a los mínimos históricos de desempleo juvenil. Por eso nace como política de Estado. Y es muy importante también hacer una referencia en que así como está el ingreso solidario, el PAEF, este acompañamiento al primer empleo y la matrícula gratis, hoy también se hace un esfuerzo grande. Y es que con el ingreso solidario extendido hasta diciembre del año 2022, estamos introduciendo
a cerca de 200.000 familias nuevas a ese programa. 200.000 familias que van a estar protegidas. Y de pronto en el ambiente citadino no somos conscientes de esto. Pero hace pocas semanas estuve visitando la región del occidente de Boyacá, tierra que llevo en el corazón, y recorriendo las calles de Otanche, me decían varias familias: presidente, gracias, por favor acompáñenos con Más Solidario. Y le preguntaba a algún pequeño comerciante y me decía: el ingreso solidario no solamente ha sido la ayuda para esas familias, ha sido también el mecanismo para mantener activa la economía de los pequeños municipios de Colombia, porque las familias han tenido capacidad adquisitiva gracias a ese respaldo. Y entonces el mensaje es de fondo. ¿Qué quiere decir ese esfuerzo? Ese esfuerzo claro del ingreso solidario, del PAEF, del acompañamiento al empleo joven y de la matrícula gratis, sumada a los programas de transferencias condicionadas existentes, significa, apreciados amigos, que vamos a tocar las vidas de más de 10 millones de hogares. Significa que en términos poblacionales, si miramos el tamaño de las familias, vamos a tocar las vidas de casi la mitad de la población colombiana. Y no hay en la historia de Colombia una agenda social que haya logrado ese alcance. Y esa agenda no es de Iván Duque ni de un gobierno, es de Colombia. Y por eso este consenso refleja el esfuerzo de nuestro país. Y qué importante también reconocer algo, que en el único lugar donde la palabra éxito está antes que la palabra trabajo es en el diccionario. Los populistas y los demagogos muchas veces le ofrecen a los países las cosas fáciles, pero nunca cuentan de dónde salen los recursos. Hoy tenemos que hacer un reconocimiento grande, y es que el proyecto que se ha construido con este consenso, como lo notaban varios de los honorables congresistas, no sería posible si no tuviéramos acá la solidaridad, la generosidad y el sentimiento de colaboración del sector privado. Por eso las propuestas del Consejo Gremial, las propuestas de la ANDI, las propuestas que han hecho sus afiliados, hoy también están presentes en este consenso. Porque lograr esta agenda social requiere recursos. Y estamos hablando de un esfuerzo cercano a los 15 billones de pesos. O inclusive ligeramente superior a los 15 billones de pesos. Ese solo hecho representa el mayor recaudo alcanzado por una reforma fiscal alguna en los años recientes en Colombia. Y se llega sin tocar a las personas naturales. Se llega con una conciencia frente a lo que ya veníamos avanzando en el descuento del ICA sobre el impuesto de renta, pero dejándolo en el 50%, es decir, avanzando, pero entendiendo las circunstancias y la coyuntura para dejarlo en el 50% y ayudar en este propósito. Se logra haciendo una ampliación de la tasa corporativa de renta, que tiene además una especie de sobretasa, si se llama así, para también dar otros ingresos adicionales. Pero además quiero destacar algo, y por eso celebro que esté acá presente también el doctor Hernando José Gómez, presidente de Asobancaria, ver también al sector financiero diciendo que acompaña una sobretasa al sector financiero que es ligeramente superior a la existente, pero necesaria en los momentos del país, y entendiendo también que aquí todos deberíamos buscar con creatividad esas fuentes y por esa vía también respaldar el esfuerzo de tener ingresos adicionales.
Y qué valioso también decir lo siguiente, que el esfuerzo que hace el sector privado también es acompañado por un esfuerzo del gobierno nacional. El programa de austeridad más grande que se haya puesto en marcha en nuestro país. Un esfuerzo de austeridad que se tiene que ver reflejado en todo el accionar de la administración y que tiene que velar por ser cada vez más afincados en la optimización del recurso y tener también la capacidad de restringir, limitar y eliminar gastos innecesarios con total amplitud. Y por supuesto, también mejorando la política de la regla fiscal, mejorándola para que sea más transparente, más independiente y para que dé mensajes claros de corto, mediano y largo plazo. Y algo que también quiero destacar, continuar el fortalecimiento de nuestra Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para hacer más efectiva la fiscalización y más efectiva la lucha contra la evasión. Esa combinación es la que nos permite hoy decir que lo que tenemos frente a nosotros es un proyecto de inversión social soportada por unas decisiones de ingresos que son suficientes en este momento para dar el paso que como sociedad merecemos dar. Y que aquí nos escuchamos todos, que la matrícula gratis ha sido la propuesta y la bandera de muchos colombianos, pero qué bueno celebrar el consenso. Que los programas de ingreso solidario como renta básica también interpretan lo que han dicho muchos colombianos. Que los programas de incentivo a la generación de empleo joven también interpreta lo que han dicho muchísimos colombianos. Y por supuesto que cuando nosotros hablamos de ese subsidio al empleo formal, también interpretamos el clamor de quienes han protegido sus puestos de trabajo y lo deben hacer, porque no todos los sectores se encuentran al 100% de reactivación. Si todo esto somos capaces de construirlo, esta tiene que ser una invitación a que lleguemos al Congreso de la República, que es el seno de la democracia, a que este debate se dé con alegría, con velocidad y con un gran sentido de responsabilidad con quienes más lo necesitan. No hay duda de que nuestras sociedades se han visto afectadas. No hay duda de que hay clamor de los ciudadanos en las calles y muchos pacíficamente pidiendo la atención. Esta será una gran respuesta y será además un vehículo para apuntalar la reactivación segura y la vacunación masiva. Yo no pretendo, cuando lleguemos al 8 de agosto del 2022, ser recordado por triunfos individuales. Yo pertenezco a una generación donde hemos entendido que la palabra colaboración y el poder compartir tiene un sentido definitorio. Yo lo que creo es que lo que hoy estamos haciendo es una victoria de todos, alcaldes, gobernadores, congresistas, sector privado, gobierno, líderes estudiantiles, y así es que se construyó esta nación. Nuestra nación no se construyó con individualidades, sino con un sueño colectivo, el deber nacer una república para que perdure en el tiempo. Que este año 2021, con este proyecto, con estas iniciativas sociales, matrícula gratis, ingreso solidario, acompañamiento al primer empleo, subsidio a la nómina, protección de los sistemas de transporte masivo en las ciudades, nos muestre como una nación que en medio de la adversidad sacó lo mejor de su casta. Y es que por encima de cualquier cosa somos colombianos, seremos colombianos, y ese es el propósito que nos une. Muchísimas gracias.